con la creación de la máquina de cigarrillos por el Estado americano en 1880. Hasta esa fecha ya se fumaba de una manera más amplia, pero se hacían los cigarros a mano y se calculaban en 200 cigarrillos por un turno de un operador. Entonces, las cigarreras eran galerones de gente enrollando cigarros y tenía que haber mucha gente para que se pudiera tener una producción. Sin embargo, con la creación de la máquina para hacer cigarrillos, se llegaban a hacer 150,000 cigarros al día. De suerte que para poder generar un consumo de esos cigarrillos, pues se tenía que ampliar grandemente el número de fumadores y se tuvieron que usar las técnicas de mercadotecnia, la promoción, la publicidad, para que se incrementaran, se pudieran consumir todo lo que se producía. Entonces, a raíz de esa se viene la epidemia. Entonces, en Estados Unidos, esta es una gráfica muy conocida, porque si se fijan, empieza un poco después de la máquina, de que se crea la máquina. Y en el eje vertical tenemos el número de cigarrillos que se fuman por año y por persona. Y vean ustedes cómo crece progresivamente hasta un máximo más o menos en los 60s. Y luego hay una caída progresiva a partir de esa fecha. Entonces, algunos de los brincos fueron eventos muy importantes como la entrada a la Segunda Guerra Mundial o la Gran Depresión, la Primera Guerra Mundial. Pero la meseta empieza con el primer reporte del cirujano general de tabaquismo y salud, que es una amplísima compilación de todo lo que se sabía hasta el momento. Los primeros artículos científicos que salieron sobre cáncer de pulmón y tabaco son de los 50s, aunque había notas clínicas desde antes, pero este es el primer reporte compilado y en ese reporte ya se habla de causalidad, no solo de asociación. A partir de ahí la caída se debe a, por ejemplo, aquí viene un evento que es el impuesto al tabaco, empieza a haber el movimiento de los no fumadores para tener los espacios libres de humo y los reportes del cirujano general se han seguido, hay algo así como 20 y tantos reportes, pero este también fue muy importante, fue una compilación de los efectos del cigarrillo de segunda mano o del tabaquismo pasivo. Y pues estamos por acá. Entonces, acá se fumaba como 40% de la población. La historia natural del tabaquismo en países, esto se basa, por ejemplo, en Estados Unidos, se consideran varias fases y tenemos que la primera fase empieza a fumar los hombres y posteriormente mujeres. En esta gráfica punteada vemos el cociente entre hombre y mujer, que en principio es muy alto, y conforme pasa el tiempo, se va emparejando hasta la última fase. Hay un desplazamiento más o menos de 30 años entre el pico de fumar o entre la aparición de tabaquismo y la de las principales complicaciones, digamos, cáncer de pulmón. Entonces, en la siguiente fase, pues ya empieza a subir el cáncer de pulmón o otras enfermedades en hombres y luego después en mujeres por este desplazamiento.
Y esa es, digamos, la historia natural del tabaquismo en un país. En otros países ya se ha visto esta historia natural modificada porque ha habido regulaciones contra el tabaco, impedimento de la publicidad, etcétera. Pero digamos, esta es la que nace de los primeros países que tuvieron el tabaquismo y es lo que se le llama la historia natural. Es la historia natural de la epidemia de tabaquismo. El humo del tabaco tiene muchas sustancias químicas, son productos de la combustión. En el último reporte del cirujano habla de más de 7,000 sustancias químicas, carcinógenos, y genera un gigantesco gasto en salud que excede con mucho los impuestos al tabaco. Y lo más importante es el componente adictivo, que es el de la nicotina. Aquí en esta gráfica tenemos las regiones del cerebro que tienen que ver con el sistema de recompensa del sistema límbico. Entonces, tenemos en esta parte, en el mesencéfalo, el área tegmental ventral, una parte muy importante que es el núcleo accumbens, que está directamente relacionado con el reforzamiento, la recompensa, y otras áreas como es la corteza prefrontal y la amígdala y el hipocampo, estos tienen que ver con la memoria y son inervados por neuronas dopaminérgicas. El reforzamiento positivo se asocia a la liberación de nicotina en el núcleo accumbens y es el inicio de la adicción a la nicotina. Y después se suman otros circuitos que van manteniendo la adicción. De nuevo tenemos en un corte coronal el núcleo accumbens, acá también, y aquí está la liberación de nicotina, de dopamina en el núcleo accumbens, y aquí tenemos los niveles de nicotina, cómo se van, al subirse se va liberando dopamina en el núcleo accumbens. Y este es un reforzamiento positivo. Y acá se compara con lo que sucede al comer, porque los estímulos normales para reforzamiento positivo son actividades de mantenimiento de la especie, como es la alimentación, el sexo, y si se fijan, con la comida se sube más o menos 150% la liberación de dopamina en el núcleo accumbens comparado con más de 200% por la nicotina. De suerte que este reforzamiento va sustituyendo a las cosas naturales. Si en una persona muy adicta a una droga, prácticamente todas sus actividades del día o de estar despierto se concentran en cómo conseguir la siguiente dosis. Domina por completo la vida de la persona una adicción, sobre todo cuando es muy fuerte. Y tiene más poder que los estimulantes naturales, y ese es el problema en las adicciones.
Entonces, aquí tenemos varios de los circuitos involucrados en las adicciones. Aquí tenemos el nucleus accumbens. Y para fines prácticos, todas las drogas adictivas aquí en círculos son las que involucran al cigarro, a la nicotina, pero todas, alcohol, opiáceos, cannabinoides, todas caen por una liberación de mayor o niveles mayores de dopamina en este núcleus accumbens. Se puede decir, la vía común final del reforzamiento y de la adicción. Recordemos que hay 1.250 millones de fumadores en el mundo. Es una exposición gigantesca y pues todos los riesgos que conlleva. En México, en la última encuesta en sujetos de 12 a 65 años, 13 millones de fumadores, el 17%. Es el segundo riesgo de muerte en el mundo y hombres. Factores de mortalidad, están aquí los principales. La primera es la presión alta, que genera una serie de enfermedades, igual que el cigarrillo, una larga lista de enfermedades, pero como factores de riesgo, la presión alta y el cigarrillo son las más importantes. Si hay en hombres, pues es el primero. Aquí tenemos otros de los factores de riesgo. Entonces, de los que se pueden prevenir, es el más importante y en el siglo XX es el mayor causante de muertes. Entonces, aquí tenemos los años históricamente y en la actualidad el tabaquismo, que era muy escaso, va creciendo en los países pobres, mientras va bajando en los países ricos. Todavía es mucho más común fumar en los países ricos o que haya más fumadores, pero aquí está en descenso y en los pobres está en ascenso. En México, el porciento de fumadores ha ido bajando, llegó a ser hasta del 35%. Estábamos hablando de cómo ha bajado el tabaquismo en México. Y entonces tenemos en verde a los hombres y en rojo a las mujeres. En ambos va hacia abajo. Hay algunos segmentos de la población que no baja. En las adolescentes, por ejemplo, tiende a subir, en los hombres a mantenerse, pero en general el número de fumadores no cambia, pero sí el porcentaje. Aquí tenemos también, en esta gráfica, las edades están en el eje horizontal, la prevalencia en el eje vertical. Vean ustedes que hay un incremento en los fumadores hasta la edad media y luego baja. Y esto va disminuyendo. Aquí tenemos el año 2000 y lo que se espera para el 2025. Entonces se espera que vaya bajando. Este es como el cambio de tabaquismo a lo largo de la edad, máximo a esta edad, y luego aquí se toma y cada vez la gente fuma menos y va bajando con el tiempo. Ok, en el año 2017, que es la última estadística que vi, en este programa que se llama Carga Mundial de Enfermedad, tenemos el total de muertes asociados a tabaquismo, 8 millones. Y esas 8 millones de muertes están distribuidos en estas causas. Isquemia miocárdica, que es la mayoría. Es decir, la mayor parte de las muertes por tabaco no es por enfermedades respiratorias, es por enfermedades cardiovasculares.
¿sí? Aquí tenemos EPOC, cáncer de pulmón, otra serie de cánceres, muchos, accidentes vasculares cerebrales, infecciones respiratorias agudas y tuberculosis, diabetes mellitus, hay una asociación con diabetes mellitus, con asma, algunas enfermedades gastrointestinales, y la única que tiene una relación negativa, es decir, parece tener un efecto protector, quizá por la nicotina, el efecto nicotínico es en Parkinson, pero bueno, el impacto es nulo comparado con todo esto que se genera. Entonces, 8 millones de muertes y la más común es la isquemia del miocardio y después ya vienen en rojo todas las respiratorias. En México tenemos aquí también la parte histórica y las muertes por fumar. Entonces las muertes sí se van aumentando. Y una pregunta que se pueden hacer es ¿por qué cada vez hay menos fumadores o el porcentaje de fumadores va disminuyendo? ¿Por qué se van aumentando las muertes? Bueno, dos razones. Acuérdense que hay un desplazamiento o un retraso en el impacto. Estamos viendo ahora el impacto del tabaquismo, por ejemplo, en el caso del cáncer de pulmón, de lo que se empezó a fumar hace 30 años. Estamos viendo el impacto de los años previos. Y por otro lado, varias de las enfermedades que les enlisté tienen que ver con la edad también. Entonces, al momento de que va envejeciendo la población, la posibilidad de infartarse también se va aumentando, la de cáncer de pulmón. Pero primordialmente lo que estamos viendo ahora con efectos del tabaquismo es por haber fumado hace 20, 30 años, hace varios años. Estamos viendo el impacto, ¿no? Que un estudio muy importante es el de los médicos británicos. Es una cohorte de médicos que se inició, ¿en qué año fue? Hace más de 50 años, y que identificó muchas de las enfermedades asociadas a fumar. Aquí les pongo las respiratorias. Ya vimos que las principales son cardiovasculares. Cáncer de pulmón, EPOC, neumonía, TB, asma, cáncer de vías aéreas superiores y otras respiratorias, hipertensión arterial pulmonar. Todas juntas con un riesgo relativo de 4.5. Es decir, la persona que fuma o que fumó, porque no es solo el fumador actual, tiene 5 veces más riesgo de tener cualquiera de estas enfermedades. Pero vean ustedes la de cáncer de pulmón, 15 veces más, 13 veces más para EPOC y así sucesivamente. Más riesgo de infección, por cierto, bueno, vamos a ver, creo que viene algo sobre COVID, pero el COVID también se incrementa en los fumadores. Y aquí tenemos una gráfica de sobrevida. Esta también es muy importante que la tomen en cuenta. Aquí tenemos años de edad y aquí una sobrevida, es una tipo Kaplan y Meyer, ¿no? Entonces aquí tenemos la curva promedio de sobrevida de un no fumador, está en rojo. Y aquí la curva promedio de un fumador de cigarrillos. En promedio se pierden por fumar 10 años de vida. Está desplazada 10 años. Y proviene del estudio de los médicos ingleses y se hizo al cumplir la corte 50 años de seguimiento. Esta ya la vimos en una de las pláticas anteriores, cómo aquí está el crecimiento normal, el envejecimiento y cómo el cigarro afecta el crecimiento del pulmón. La meseta la corta y luego acelera el envejecimiento, ¿sí? Entonces, hay impactos del cigarro desde antes de nacer
desde la infancia temprana y por supuesto en la edad adulta. Entonces aquí está la etapa prenatal, la etapa postnatal y la parte del envejecimiento pulmonar. Entonces, vean ustedes en este esquema cosas que tienen que ver con EPOC, con asma. Entonces tenemos el desarrollo pulmonar prenatal, el desarrollo pulmonar postnatal y la caída fisiológica, dice aquí, que es el envejecimiento pulmonar. Y tenemos los factores que afectan esas etapas. Y les puse en azul el tabaco, ¿sí? Porque está en todas. Las etapas de crecimiento, incluyendo la prenatal, incluye una predisposición a la obesidad y a la diabetes, porque el cigarro en la etapa prenatal disminuye el flujo uterino y entonces para el feto, el bebé, es un ambiente de desnutrición, de suerte que se generan una serie de mecanismos hormonales, adaptativos, que son los que favorecen después el desarrollo de obesidad y de diabetes. Entonces, el fumar en el embarazo y en la etapa postnatal incrementa los abortos, la prematurez, pulmones hipoplásicos, infecciones respiratorias y algo muy importante para algunos, la muerte de cuna. Se incrementa por el tabaquismo pasivo. El asma infantil va para arriba y en el adulto, estamos hablando de fumar en el embarazo, genera mayor riesgo de asma y de EPOC en la etapa adulta. Ya había hablado de obesidad y síndrome metabólico, también reacciones a alergias y atopia y otitis media. ¿Ven ustedes esta gráfica de fumar en el embarazo? Es un metaanálisis. ¿Cómo incrementa el riesgo de obesidad a los 7 años de edad? 30% más. Solo en la etapa postnatal sí incrementa el riesgo, pero no es significativo. Y cuando es en ambos, en la etapa pre y postnatal inmediata, se incrementa el riesgo a 76%. Aquí tenemos una serie de estudios en los expuestos a tabaquismo materno y el efecto en las sibilancias. Y vean ustedes que también se incrementa el riesgo en las sibilancias. Cánceres, 30 a 40% de los cánceres se atribuyen a fumar. Es decir, si se dejara de fumar por completo, disminuiría la incidencia de cánceres 30 a 40%. Por supuesto que en la vía aérea el riesgo relativo es mucho mayor, 15 a 24 veces. Y en otras áreas es menos potente el efecto, pero existe riesgo. ¿Por qué vías se generan estas alteraciones? Bueno, hay un estrés oxidativo, hay un efecto inflamatorio. Tabaquismos, algunos la consideran una enfermedad inflamatoria. Y pues ahora la inflamación tiene que ver con muchas cosas, con aterogénesis, con disfunción endotelial. Y en el caso del pulmón, bueno, pues se genera el enfisema, afectación de los mecanismos de proteólisis, de reparación, y también tiene que ver en la carcinogénesis, hay activación de oncogenes. Una cosa muy importante que ahorita vamos a ver, se afectan los mecanismos de defensa de las vías respiratorias y hay efectos irritativos, tiene que ver con la tos, las flemas, etcétera, ¿no?
Pero básicamente hay una serie de mecanismos, pero en el fondo hay un estado inflamatorio que favorece varias de las enfermedades asociadas al tabaquismo. Esto tiene que ver con la oncogénesis y la toxicidad. Ya vimos algunos de los efectos, por ejemplo, el estrés oxidativo y una serie de alteraciones que tienen que ver con este mecanismo primario, un estado protrombótico, ya vimos algo que de relación con obesidad, síndrome metabólico, disfunción endotelial. Pero bueno, la nicotina directamente es un estimulador simpático que puede tener efectos agudos en el balance de irrigación al miocardio y puede favorecer un infarto agudo, constricción de las coronarias, y el monóxido de carbono también baja la disponibilidad de oxígeno, que también gina a una menor cantidad de ejercicio. Entonces, es una amplia gama de toxicidades las que tienen que ver con el tabaco, ¿no? Entonces, hay efectos, ya nos vamos a la parte respiratoria, ¿sí? Hay efectos respiratorios a corto plazo. Ya vimos que el cáncer de pulmón, por ejemplo, tiene si decimos una incubación de 30 años o décadas, pero desde el primer cigarro hay alteraciones respiratorias. Para empezar, la carboxihemoglobinemia, el efecto irritativo, puede haber reflujo, puede haber incremento en las complicaciones posoperatorias, por eso siempre se les pide dejar de fumar. Y también el efecto sobre los mecanismos inmunes es rápido y se puede ir rápido también. Entonces, esto es inmediato, desde que se empieza a fumar. A largo plazo, pues ya hablamos de la baja acelerada de la función pulmonar, la carcinogénesis, el asma, el neumotórax espontáneo, está fuertemente asociado con fumar directamente, y ustedes están familiarizados con que el cigarro está asociado con varias de las enfermedades fibrosantes del pulmón, la fibrosis pulmonar idiopática, la histiocytosis, la bronquiolitis del fumador, también la irritación de las vías respiratorias, como la bronquitis crónica. También hay una asociación con apnea del sueño, y puede ser también por el efecto de irritación de la vía respiratoria superior. Este es un pulmón con enfisema por fumar, bien familiarizados con eso. Y esos son resultados de un estudio muy importante que se llama el estudio de salud pulmonar, donde se comparó, era un grupo de fumadores poco obstruidos, y se comparó la intervención para dejar de fumar y se midió la caída de la función pulmonar. Y se probó un medicamento que era el bromuro de ipratropio. Entonces, el bromuro de ipratropio sube un poco la función pulmonar, pero no tiene efecto en la caída. Si se fijan, la pendiente es igual. La caída por año es exactamente igual. Lo que tuvo que ver con el impacto fue dejar de fumar. Dejar de fumar es lo que afectó la caída, y se ha visto que es lo que puede afectar la sobrevida en un momento dado. Los defectos inmunes por fumar son variados, pero afecta sobre todo los de inmunidad innata. La barrera se afecta, se daña. Los cilios, el muco ciliar está afectado. Y luego, como hay una reacción inflamatoria, eso también puede dañar la barrera. Algunos mecanismos de defensa se afectan especialmente. Entonces,
Todos los mecanismos contra bacterias y contra virus están deteriorados. Ya más adelante, las enfermedades cardiovasculares, pulmonares o el cáncer que genera, pues los hace más susceptibles también a infecciones. Casi todos los factores de riesgo de COVID que están descritos se favorecen por el cigarro. Entonces, estos son inmediatos por fumar y también las comorbilidades que se generan. Vean ustedes el riesgo relativo de fumar para varias infecciones. Resfriado común 1.8, influenza 1.4, neumonía 2 a 3 veces, legionela 3.5. La tuberculosis también se aumenta. Ahorita vamos a ver de la tuberculosis, pero vean ustedes, de acuerdo al número de cigarrillos al día, el riesgo de enfermedad por neumococo llega a ser hasta 6 veces mayor en los que fuman más de una cajetilla diaria. Aquí tenemos el riesgo para tuberculosis en función del número de cigarrillos. Acá está el número de cigarrillos, acá está el OR. ¿Cómo se va incrementando el OR de tuberculosis con los cigarros al día? Entonces, también las defensas para tuberculosis están afectadas y esto tiene que ver de nuevo con la inmunidad innata y en este caso con la afectación de los macrófagos alveolares también. Otro estudio sobre tuberculosis y vean ustedes cómo se va incrementando considerablemente en los que fuman más de una cajetilla al día. Recaída de tuberculosis también se incrementa en los fumadores actuales, que es la línea continua, en comparación con los exfumadores y los que nunca fumaron. Entonces, da más tuberculosis, pero también, una vez que parecía curada, se reactiva más frecuentemente. Y empezaron a aparecer estudios sobre tabaquismo pasivo. Vean ustedes cómo el tabaquismo pasivo también incrementa el riesgo de tuberculosis en niños, pero también en adultos. Las enfermedades ocupacionales que tienen una causa específica, por ejemplo, la asbestosis o las inhalaciones de polvos, hay una potenciación del efecto en los fumadores. Por ejemplo, los expuestos a asbestos van a desarrollar cáncer o fibrosis o EPOC y se va a incrementar este riesgo si además de estar expuestos a los asbestos fuman, y eso pasa para muchas exposiciones ocupacionales, de suerte que una de las medidas importantes para proteger la salud de los trabajadores expuestos a cosas es evitar que fumen. La apnea del sueño es un problema masivo. Se favorece por tabaquismo también. Neumotórax espontáneo, lo van a ver ocasionalmente en el INER y en otros lados. Y si se fijan aquí, los que fuman más de una tienen una frecuencia muy alta de neumotórax espontáneo. En el asma, el tabaco, el fumar es un exacerbante bien conocido, ya sea en forma pasiva o activa. Las personas que fuman tienen mayor hiperreactividad y responden menos a los tratamientos. Son factor de riesgo de mal control. Y la aparición del asma, esto ya lo habíamos platicado un poco, la aparición del asma se incrementa cuando la persona tuvo exposición prenatal al humo del cigarro. Aquí tenemos algunas de las causas de muerte por el tabaquismo pasivo. En todo el mundo es 1 millón. Entonces, genera más isquemia miocárdica, EPOC,
lo incrementa, pero obviamente no en el mismo riesgo que fumar directo, ¿no? Pero también las enfermedades vasculares, básicamente las mismas enfermedades que mostramos con el tabaquismo directo, o las más comunes, se pueden incrementar por el tabaquismo pasivo. Infecciones respiratorias agudas en niños se incrementan significativamente en los que tienen exposición al tabaquismo pasivo en casa. El cáncer de pulmón se describió en las esposas de fumadores hace ya 20, 25 años y bueno, con el tiempo se van a ir encontrando otras. Por ejemplo, el papel que tienen diabetes y el papel que tienen cáncer de mama. Es menos relevante, digamos, pero ya se está encontrando la asociación. Y también tiene efectos inmediatos, el tabaquismo pasivo, estimulación simpática, irritación, el monóxido de carbono, los síntomas respiratorios en una persona que tiene alguna enfermedad. Y hay otros que se han encontrado en unos estudios y otros no. Entonces, si se acuerdan, el cáncer de pulmón en fumadores tenía 14 veces más riesgo. Aquí es 1.2, 1.3, pero como hay tantos expuestos al tabaquismo pasivo, es un número no despreciable de muertes en no fumadores. Cáncer de pulmón y tabaquismo pasivo. Vean ustedes el número de cigarros del cónyuge en los que se fuman más de una cajetilla al día, se incrementa más de 2 veces el riesgo de cáncer. Si se acuerdan, esta categoría en el que fuma directo era más de 14 veces. Políticas contra el tabaco. Bueno, hay un convenio marco de lucha en la OMS que tiene 168 países que lo han firmado y lo incluye a México. Es el primer tratado internacional para protección a la salud y es de gran importancia. Aquí tenemos a los signatarios. Nada más, fíjense que Estados Unidos no está, Argentina no está. Y hay el principio número 1, se los quise poner, es un documento de 20, 25 hojas que creo que vale la pena que en alguna ocasión lo lean. Pero el principio número 1 dice, existe un conflicto fundamental e irreconciliable entre los intereses de la industria tabacalera y los intereses de las políticas de salud pública. Ese está en un tratado internacional. Los intereses de la industria tabacalera van aparte de los intereses de la salud pública. Entonces, cualquier acuerdo que haya o cualquier negociación que haya entre la industria tabacalera y la Ministerio de Salud está prohibida específicamente. Una de las medidas que se recomiendan en este tratado, pues son los espacios libres de humo, en restaurantes, en bares, etcétera. Y hay varios estudios. Este es un metaanálisis donde tenemos, por ejemplo, espacios de trabajo, restaurantes y bares sin fumar, y vean ustedes cómo se reduce el riesgo. Este es el sumario. Es el sumario, cómo baja el riesgo después de que se ponen las leyes de protección a los no fumadores. Infarto miocárdico agudo después de que se ponen las leyes, ¿cómo se baja? En varias ciudades de varios países diferentes. Es muy consistente. Se baja al 80%, se baja un 20% los infartos miocárdicos agudos con las leyes para espacios libres de humo. Dejar de fumar también prolonga la vida. Ya habíamos visto estas gráficas. Y cómo
mientras más pronto se deja de fumar, hay un impacto mayor. Aquí es la edad en la que se deja de fumar, prácticamente no hay un impacto, casi no fumaron. Pero conforme se fuman más años, el dejar de fumar desplaza esta a la punteada, que es casi como la del que nunca fumó. Pero si se tardan más en dejar de fumar, ya se va a documentar una pérdida. En este caso serían como 5 años, pero en lugar de 10 años, que si hubieran seguido fumando. Entonces, hay ganancia de sobrevida por dejar de fumar sin lugar a dudas. Ok, entonces brevemente vamos a platicar de cómo se ayuda a una persona. Para ustedes es absolutamente indispensable que tengan herramientas para ayudar a que la persona deje de fumar. Entonces, aquí están planteadas las estrategias como una escalera. Entonces, un escalón más alto significa que la persona tiene una adicción más fuerte y que le cuesta más trabajo dejar. Entonces, en la base, aplica a todos los fumadores, a todos los fumadores. Esta, la más alta, que es ir a una clínica para dejar de fumar, aplica a un grupo pequeño de fumadores. No a todo fumador que quiere dejar lo van a mandar a una clínica. La mayor parte de los fumadores pueden dejar de fumar sin ayuda externa. Entonces, pero desde el punto de vista del sistema de salud, todo fumador que les llegue necesita tener un consejo breve. Esto significa deje de fumar. Ese es el consejo breve. En pocas palabras, deje de fumar por A, B y C, ¿no? Y si lo que más se recomienda es que les digan alguna justificación personalizada. Por ejemplo, una persona con asma le llega y fuma, le dicen, deje de fumar porque el asma se pone más mal, más difícil de controlar, se deteriora más rápido la función pulmonar y no se recupera la función pulmonar. Hay remodelación en el asmático que fuma, remodelación. Ok, entonces ya tienen consejo breve, les llevó unos segundos y además fue algo personalizado que le pega más a la persona, o sea, le llama más la atención. Ok, consejo breve a todos, ¿no? ¿Cuándo nos vamos a ir subiendo? Pues gente que tiene más dificultad, si se fijan en el color rosa, va creciendo la justificación para pasar hacia la derecha cuando hay comorbilidades, cuando hay intentos previos y una adicción intensa. Hay una escala de adicción y una de las preguntas más útiles que ustedes la pueden hacer, ¿a qué hora se fuma su primer cigarrillo? Mientras más pronto se fuma el primer cigarrillo, la adicción es más fuerte, porque los niveles de nicotina en la noche fueron bajando progresivamente. De suerte que en la mañana la persona que tiene más adicción tiene un síndrome de abstinencia a la nicotina y se tiene que fumar su cigarrito. Igual le pasa al alcohólico o a cualquier adicto, igual le pasa a los adictos al celular. Lo primero que hacen al abrir el ojo es ver su celular. Es un indicador muy confiable. ¿Sí? Otro indicador es la dificultad que hay para poder estar en zonas donde no se puede fumar. En fin, es un cuestionario, pero acuérdense de la pregunta, ¿a qué hora se fuma su primer cigarrito? Y la otra, ¿qué tanto le cuesta trabajo estar en lugares que no se fuma o estar sin fumar en un vuelo, etcétera? Entonces, siguiente, nicotina. No se requiere prescripción. Tercer paso, parche más un sustituto de nicotina de acción rápida, que aquí en México cuesta mucho trabajo. Y luego tenemos bupropión o vareniclina. Luego se pueden dar combinación de drogas
y luego una clínica. La otra es que la combinación de medicamentos como estos de por acá, más el apoyo psicológico es lo que mejores resultados da. Y la clínica, pues es un tratamiento de diversos tipos, pero incluye generalmente el tratamiento psicológico y el tratamiento farmacológico, que es lo que se lleva, por ejemplo, en la clínica del INER. Aquí tenemos el grupo de medicamentos disponibles y la utilidad que tienen. Entonces, por ejemplo, el consejo breve, este se llama número necesario para tratar, para que una persona deje de fumar. Es decir, si ustedes dan el consejo breve, que les digo que es a todos los fumadores, necesitan darle consejo breve a 40 fumadores para que uno deje de fumar. Número necesario de tratamiento, ¿ok? Para la terapia individual o grupal están 20, la nicotina, los sustitutos de nicotina 17, bupropión 13, nortriptilina 11, vareniclina 7. Entonces, estos son más eficaces, por supuesto. Aquí vienen como los RRs o ORs. Uno sería el consejo breve, con el que se comparan los demás, y la vareniclina, que es el Champix, incrementa las posibilidades de dejar de fumar 6 veces. Se pueden combinar, obviamente. Okay, los parches de nicotina son por etapas. La etapa 1, la etapa 2 y la etapa 3. A veces escasean, pero el más común se llama Niquitin, y la etapa 1 son de 21 miligramos, la 2 de 14 miligramos de nicotina, y la 3 son de 7. Básicamente los tratamientos farmacológicos se tienen que dar por 3 meses, un mes cada etapa en este caso. ¿Por qué 3 meses? Porque es cuando el síndrome de abstinencia es más fuerte. Hay gente que requiere más, definitivamente. Hay gente que quizá el primer mes ya sea suficiente, pero lo que dicen las instrucciones son 3 meses y en general eso es lo que va a funcionar mejor, pero se tiene que adaptar a la persona. Entonces, el Niquitin, 3 etapas, se cambia el parche cada 24 horas, en el tronco, en los hombros, se va cambiando y esto es lo que reciben de nicotina. Esto es como una cajetilla de cigarrillos. Si fuma 10 cigarrillos, pues tendrían que empezar quizá con la segunda etapa. Por eso dice aquí, ajuste personalizado. El bupropión es un antidepresivo. Entonces, se toma el bupropión cuando menos una semana, pero de preferencia 2 semanas antes de hacer el intento de dejar de fumar. Y luego ya vienen los 3 meses. Entonces, quizá los únicos que no lo deban usar definitivamente son los que tienen los epilépticos. Puede bajar el umbral convulsivo, pero también es dosis dependiente y la dosis se tiene que ajustar. Que la dosis estándar no es la adecuada para la mayor parte de las gentes. Y la vareniclina viene en estos sobres con la primera caja, se empieza a dosis crecientes, igual que el bupropión, se va incrementando la dosis. Esta es como la 4ª parte de la dosis diaria por 3 días, está marcado, no tienen que sufrir mucho. Y luego la 4ª parte de la dosis 2 veces al día, 1 miligramo al día. Entonces, en toda esta etapa, la persona puede seguir fumando, porque igual que el bupropión, el medicamento tiene que usarse
cuando menos 1 o 2 semanas para que ya tenga el efecto. En cambio, el parche de nicotina es inmediato. La vareniclina es un análogo de la nicotina que se fija más a los receptores y por lo tanto da un efecto agonista, estimulante, que evita los síntomas de la abstinencia y además bloquea, digamos, el efecto del tabaco porque se adhiere más a los receptores. Entonces tiene ese doble efecto y es bastante efectivo. Es el medicamento más efectivo con el que contamos, salvo de mezclas o de combinaciones. Entonces, las siguientes semanas ya estamos hablando de 1 miligramo cada 12 horas. Si se fijan, ya son iguales las cajas, ¿no? Pero en la primera semana es una dosis que va aumentando, que por supuesto que puede dar efectos adversos, pero esta semana sirve para identificarlos y, por ejemplo, hay gentes que nunca necesitan llegar a 1 cada 12 horas, se pueden quedar en 1 cada 24 horas. En la mañana, aquí viene hasta el solecito, ¿no? Entonces, en la noche no se recomienda, más bien a mediodía. Pero bueno, es bastante fácil de prescribir. Si quieren forzar a todos a tomar 2 miligramos al día, pues van a tener muchas gentes que no lo aguanten, ¿no? Pero hay un efecto positivo hasta con menos dosis de la recomendada. Okay. Nuevos retos. Fue la mayor causa de muerte en el siglo XX. 50% de los fumadores mueren en forma prematura. Quita 10 años de vida, ya vimos todo eso. Pero ahora está la combinación de inhalados, ¿no? El que fuma frecuentemente usa o puede usar cigarrillo electrónico, el tabaco calentado, la marihuana. Al revés es todavía más frecuente. Los que fuman marihuana, la mayoría, 70%, una cosa así, fuman cigarrillo. Entonces, usuarios múltiples. Esa es como un nuevo reto. Todo, y sobre todo el cigarrillo electrónico, se ha diseñado y se ha promovido como que se puede usar en cualquier lugar. Entonces, afecta las leyes de espacios libres de humo. Una de las cosas del cigarrillo electrónico es que genera la adicción a la nicotina, que no se quita fácil. Y algunos de los usuarios de cigarrillo electrónico pasan después a fumar cigarrillos normales. Entonces, el cigarrillo electrónico es una novedad. Ya en la actualidad en las escuelas, en Estados Unidos, es más común el uso del cigarrillo electrónico solo que el tabaco normal solo. Ya lo sobrepasó. Entonces, esta epidemia del cigarrillo electrónico es de gran preocupación, porque no se puede separar de la del cigarro. Brincan de una a otra. Hay usuarios combinados de cigarro normal y cigarro electrónico. Entonces, no llega a sustituir el cigarrillo normal. Entonces, estas nuevas cosas diluyen los esfuerzos contra el tabaco y por tener un aire limpio. Entonces, yo con esto termino. Les agradezco su atención y no sé si alguien tenga una pregunta o algún comentario, que abra su micrófono y la haga, o por el chat si quieren también. Espero un poco para ver si alguien. Ahora, yo nada más relacionado a la primera parte de la clase, ¿por qué algunas personas son más susceptibles a la adicción del tabaco y a dejarlo más fácilmente que otras? En cuanto a relación de los neuroreceptores y toda esta parte que comentaba al inicio de la clase. Es interesante, es un asunto que se estudia y, por ejemplo, los genes
los receptores de nicotina, control genético y una situación con la población de México. La población de México, en comparación con otras, fuma menos cigarrillos al día y se ha visto que hay una asociación étnica y con genes, la susceptibilidad a hacerse adicto y no hacerse adicto a alguna droga. Entonces hay un componente genético importante. También tiene que ver con dejar de fumar, porque bueno, la persona que tiene una adicción más intensa le cuesta más trabajo dejar de fumar. Y el otro gran componente tiene que ver con cigarro y con drogas, es el ambiente sociocultural, porque el inicio de fumar muchas veces tiene que ver con los cuates, ¿no? Los cuates que fuman. Entonces, entras a un grupo de fumadores, pues lo más seguro es que tú también te hagas fumador. Y entonces se va juntando lo que es un ambiente socioeconómico, una adicción psicológica, porque una vez que empiezas a fumar, te fumas un cigarrito después de comer o en la mañana, y es una costumbre que no te va a dejar tan fácil. Entonces, toda esa combinación de ambiente socioeconómico, sociocultural y las adicciones psicológicas, estas costumbres que vas agarrando, es lo que te hace más fácil o más difícil tomar el tabaquismo y abandonarlo también.